Hola mis estimados amigos, suscriptores y demás personas que se encuentran en el canal. Me complace presentar a ustedes esta primera parte de un tema muy importantísimo dentro de la vida de los seres humanos, el cual es la alimentación. He llamado a este tutorial la alimentación esencial humana, pues con ese nombre pues se la conoce. Y pues comparto esta frase al inicio: dime lo que comes y te diré quién eres. Vamos a hablar en este momento de secretos muy importantes, que en realidad no son secretos, pero son situaciones que se encuentran y que pocos conocemos. El primero es: somos lo que comemos. ¿Esto qué significa? De que en la comida, en la ingesta, hay un alto componente de nuestra esencia, nuestra forma de ser. Cualquier cosa que se introduce a nuestro organismo tiene repercusiones a corto o largo plazo, pero de que tiene. Significa de que si nos alimentamos de la manera correcta, pues nuestro organismo se comportará de forma correcta, caso contrario no. Y ahí es que aparecen las enfermedades. El segundo secreto: el origen de la mayor parte de las enfermedades degenerativas es la sangre impura. Y esto justamente es la clave de la vida. Cuando hay enfermedades, significa de que la sangre está impura. Existen enfermedades de diversos tipos. Hay enfermedades que son funcionales, que son aquellas en donde no hay órganos afectados, sino más bien hay estados inflamatorios que provocan malestar. Y la otra forma son las enfermedades a nivel orgánico. Cuando ya hay órganos afectados, los dolores son más pronunciados, y pues muchas veces eso amerita, en términos de la medicina moderna, operaciones serias. Y el tercer secreto, que no es secreto, es que somos una industria celular, es decir, una fábrica de producir células. Y pues esas células son las que definen el estado del cuerpo. Entonces, si nuestro cuerpo es una industria celular y su función es producir células, para que haya salud, esas células deben ser de calidad, deben ser células sanas, y eso solo se da con la alimentación adecuada. El cuerpo es una máquina, y pues toda máquina para su funcionamiento necesita de un combustible. Ahora, el error existente en el momento histórico en el que vivimos es que el combustible que se le da al cuerpo humano no es el correcto. Y por esa es justamente la razón de que aparecen muchas enfermedades que hacen pues que en realidad es una forma que muestra el no adecuado funcionamiento del cuerpo. Pues para liberarnos de esas enfermedades como tales, porque la enfermedad, hay que tener en cuenta, siempre está presente en nosotros, pero lo importante es que aquella enfermedad o aquella dolencia o padecimiento sea una dolencia breve y sin repercusiones a nivel orgánico. Entonces, el combustible correcto, que esto obedece a profundas investigaciones que se han realizado, son los cereales integrales, las verduras y hortalizas y leguminosas, es decir, 3 grupos. Y vamos a ver de manera general en qué consisten cada uno de ellos y cuál es el aporte. Entonces, es conocido por todos que el cuerpo necesita de varios elementos para su funcionamiento, entre los cuales se encuentran las vitaminas, las proteínas, los azúcares, la fibra y demás elementos. Y esos elementos justamente se los obtienen de estos 3 grupos. Si el ser humano se nutre de estos 3 grupos, va a tener el combustible correcto y sus células van a ser muy fuertes, en donde no van a dar oportunidad
a serios problemas. Aquí pues, como ustedes pueden darse cuenta, no hay algo que a diario hay en nuestra alimentación y que es un error el exagerar en ellas, y es el postre. Entonces aquí los postres en realidad que nos da la naturaleza son justamente las frutas. Entonces las frutas no son parte de la alimentación esencial humana como tal, sino un complemento que deben consumirse de manera racional y sin abuso. Entonces, y los postres pues se comen al final, no en el momento preciso, o pueden ser antes de la comida base, que está formada por los cereales, las verduras, hortalizas y las leguminosas. Se aconseja por lo general consumirlas solas, es decir, sin mezclarlas, porque muchas veces las mezclas de las frutas provocan reacciones químicas no agradables para el cuerpo, que provocan inflamaciones. Hay que tener presente una situación, es el hecho de que la ciencia, y eso pues se dice a grandes voces, ha establecido que las inflamaciones se producen debido a la presencia de un ambiente ácido en el organismo, es decir, cuando la sangre está muy ácida. Y pues el equilibrio corporal vuelve cuando la sangre baja la acidez y se hace ligeramente alcalina. Entonces esto podríamos hablar en otra oportunidad. En este momento solo vamos a quedarnos con esto para no confundirlos. Entonces el combustible correcto son los cereales integrales, las verduras y hortalizas y leguminosas, 3 grupos de alimentos. Y las frutas son como postres. No tiene sentido alimentarse, tomar como alimento principal a las frutas. Las frutas simplemente son postres, como ya está indicado. No confundan con los postres elaborados con azúcar, harina refinada y un poco de cosas que en el mercado se ven. Esos postres son muy tóxicos, son muy dañinos, que hay que tratar al máximo de evitarlos. Y si se los consume, que sean muy rara vez, una vez cada 15 días. Vamos a hablar un poquito de los cereales integrales. ¿Qué son los cereales integrales? Los cereales integrales son todos aquellos productos de la naturaleza que crecen en espiga, entre los cuales resaltan el arroz integral, el maíz, quinoa, avena, amaranto, alforfón, que se consume en Rusia. En Rusia pues le llaman griechka, que es un cereal propio acá de esta tierra. En nuestro medio, en América del Sur, nosotros no lo encontramos, pero sí encontramos a los otros. ¿Por qué hago énfasis en lo que se refiere al arroz integral? Hago énfasis porque el arroz que comúnmente se vende es el arroz blanco, es decir, un arroz que ya dejó de ser integral por el proceso de perfeccionamiento para hacerlo blanco que se le realiza. El arroz integral es un arroz un poco gris, y ese gris es a que posee ciertas capitas que lo protegen y que pues son muy ricas en elementos como es la fibra. Entonces la fibra tiene un proceso en el interior del organismo muy bueno, que es un proceso de limpieza y de arrastre de impurezas que puedan quedarse como residuos de la alimentación básica. Y los otros, pues el maíz, la quinoa, la avena, amaranto, que se encuentran en nuestro medio. Entonces se podrían alternar, un día consumir uno, un día consumir otro, aunque no, en realidad sería perjudicial pues consumirlo a diario, dicho producto. Luego tenemos el siguiente grupo, que son las verduras y hortalizas. Entonces las verduras y hortalizas son todos aquellos alimentos vegetales que en términos prácticos se los pueden consumir crudos, como ensaladas y todo, pero muchas veces se los cocina. Cuando se los cocina hay que tratar de hacerlo, como llaman los italianos, al dente, es decir, sin llegar a una cocción tal de que se destruyan los componentes nutricionales que ellos poseen.
Entre pues estos elementos tenemos muchísimos. Aquí yo he citado unos cuantos eh, por la brevedad de el tutorial y no cansarlos. Entre los principales pues tenemos a la zanahoria, el pimiento, tomate, pepino, berenjena, lechuga, brócoli, repollo, espinaca. Aquí pues hay otros más que son de consistencia verde, como está la acelga. Hay otro, a ver, ¿cómo es que se llama? El perejil, el apio, que son pues verduras y hortalizas de alto contenido nutricional que hay que incluirlos en nuestras raciones alimenticias a diarias. Y finalmente pues tenemos el tercer grupo, que son las leguminosas. Las leguminosas son todos aquellos productos que crecen en vainitas. Entre ellos pues resaltan los frijoles o judías, que hay de muchos tipos. Aquí tenemos por ejemplo un tipo de frijol, otro tipo de frijol. Aquí tenemos este otro tipo de frijol, otro tipo de frijol. Es decir, hay gran cantidad de estos tipos de vegetales que pues son muy altos en proteínas. Y la proteína es justamente lo que pues en nuestro medio se obtiene de los productos animales, como son las carnes, los huevos, la leche, que pues si bien tienen su contenido proteico, pero tienen la parte del animal que genera mucha putrefacción debido a su permanencia larga en el cuerpo y que pues el organismo no lo digiere totalmente. Tenemos a la lenteja, al garbanzo, a la arveja, habas. La soya pues es un producto muy proteico que según estudios se ha llegado a establecer que compite a la par con la proteína de las carnes. Pero hay que entender que la mezcla pues de los cereales con las leguminosas hace pues que la proteína sea completa, es decir, que tenga todos los aminoácidos que estos requieren. Tenemos el maní también, que es pues otra leguminosa que pues se encuentra y que podríamos incorporar en nuestra alimentación. Entonces hemos hablado de esos tres grupos. Ahora, ¿en qué proporciones se recomienda consumirlos para que pues aporten con todos los elementos nutricionales que el cuerpo requiere? Entonces los cereales integrales deben estar presentes en nuestra alimentación en un 50% aproximado. Estas no son cifras exactas, pero son una forma aproximada en función de la experiencia que se ha tenido en personas que gozan de gran salud. Luego tenemos las verduras y hortalizas en un 35% y las leguminosas en un 15%. Visto en este gráfico de pastel o torta, lo tenemos aquí, pues el 50% pues aquí que ocupa prácticamente la mitad de nuestra alimentación están por los cereales integrales, que pueden pues consumirse a manera de cereales como tal, como arroz, maíz, inclusive preparados como son los panes integrales, las arepas de maíz en un 50%. Tenemos en un 35% que están estas verduras y hortalizas, que es todo aquello que no están en estos dos grupos. Todo lo que no crece en espigas, todo lo que no crece en vainitas es hortaliza. Entonces ellas pues están en un 35%, que pues siempre se aconseja consumirlas al dente y en su defecto crudas en una excelente salada. La grasa que se aconseja para aliñar a estas verduras y hortalizas deben ser aceites extra vírgenes. Aceites extra vírgenes son aquellos aceites en donde no se ha utilizado calor para su extracción, sino más bien es un prensado al frío. Y pues el 15% lo constituyen las leguminosas, que muchos también llaman legumbres. Entonces ellas pues muchas veces son secas. Cuando son secas hay que dejarse remojar de un día para otro para que ellas ablanden y la cocción sea muy rápida, no tenga que exigirse mucho tiempo y pues se hagan blanditos y fácil de consumir. Entonces este es nuestro orientir
Esta es nuestra forma en la cual debemos proporcionar estos alimentos en nuestra alimentación diaria. Aquí presento ejemplos de platos preparados con las técnicas de la alimentación esencial humana. Por ejemplo, aquí que tenemos un suculento plato de arroz integral con verduras y aquí hay pues vainitas que son la parte proteica. Luego acá tenemos unos pinchos de hongos, de champiñones con ciertos vegetales incrustados para incrementar su poder nutricional. Aquí pues tenemos un arroz integral con una ramita de perejil y una menestrita de granos con zanahorias y pues otros componentes permitidos. Acá pues tenemos otro, esta es una especie de arroz con vegetales en donde pues están incluidas las arvejas como parte proteica, es decir que sustituye a la parte animal. Acá pues tenemos un delicioso tallarín con vegetales, entre los cuales está el tomate, que también es fundamental dentro de la alimentación. Acá pues tenemos, este es un estofado de soya, y pues tenemos aquí limones con los cuales pues se aconseja de alguna manera colocarlos en este plato proteico para el mejor desdoblamiento del hierro. Aquí tenemos una pequeña ensaladita cruda que tiene pepinos, que tiene berenjenas y otros componentes. Y aquí pues tenemos una rica ensalada con ajonjolí, zucchini y fragmentitos de soya. Entonces hay infinidades de cosas que se pueden preparar fundamentados en este tipo de alimentación. Recuerden que en realidad esto de aquí no es tan sencillo, esto implica educación. Y todo lo que tiene educación tiene estructura, tiene orden, y los resultados se ven reflejados en una excelente salud en nuestras vidas. Recuerden que muchos de nosotros decimos, y yo como y no me pasa nada. No es que no pasa nada, lo que sucede en el cuerpo es que cuando se come algo tóxico, el resultado de esa mala alimentación no se la ve reflejada al siguiente día ni después de 2-3 días, se la ve reflejada con los años. Es decir, cuando nosotros ya tenemos más de 40 años, en la época actual ya después de los 40 años todo el mundo padece alguna enfermedad seria, crónica y degenerativa que conlleva dolores muy fuertes, como son la diabetes, la hipertensión. A nivel de la parte estructural tenemos la osteoporosis, tenemos la artrosis y un sinnúmero de enfermedades de las cuales nosotros podríamos liberarnos a futuro si tenemos una adecuada alimentación. Yo pues particularmente les manifiesto que anteriormente consumía como alimentación lo que se viniera, comida rápida y todo, pero me enfermé muy seriamente, que me vi en la necesidad de cambiarme este sistema alimenticio con las finalidades de mejorar, y efectivamente ya llevo 15 años y pues los resultados son extraordinarios. Entonces yo comparto como experiencia personal de que esta justamente es la alimentación que a nosotros nos da bienestar y hace pues que nuestra vida sea alegre. Y me gustaría que me dejen sus comentarios, me hagan las preguntas que a vuestro criterio son necesarias para esclarecer dudas al respecto de esta temática, que es una temática que implica debate y discusión, y por sobre todas las cosas que su implementación en nuestras vidas nos va a dar mucha salud y muchas satisfacciones, como ya había indicado anteriormente. Entonces pues recuerden que la educación alimenticia es lo fundamental para nuestras actividades diarias. No hay ciencia sin salud. Sin salud nuestra vida se torna un calvario. Entonces por favor dejen sus
como dije ya anteriormente, sus comentarios. Suscríbanse al canal y denle like. Y estamos pues en contacto, mis estimados amigos. Buen provecho y salud con este nuevo sistema de alimentación.